El auto embrujado, historia escrita y narrada por Juan Antonio Mezcua, John Misterio. Enrique había comprado su automóvil. No era el primero que tenía, sin embargo, era el que deseaba. Era un carro Mustang, de los clásicos. Un auto que le había costado alrededor de 50,000 pesos. Y eso lo había agarrado barato, ya que se lo había vendido un amigo que tenía un lote de autos. Enrique estaba feliz, estaba contento de tener un Ford Mustang. Un auto clásico, el auto de sus sueños. Desde que era pequeño soñaba con tener un auto así. Y después de tanto esfuerzo, por fin podía adquirirlo. Había tenido que vender su motocicleta y había vendido otras cosas para juntar el dinero. Pero a él no le importaba, pues ya tenía el auto de sus sueños. Pero nunca se imaginó que ese auto de sus sueños se convertiría en el auto de sus pesadillas. Y de su trágico fin, por cierto. Todo comenzó una mañana cuando Enrique estaba lavando el auto para sacarlo por la noche. Tenía una fiesta y quería llegar a la fiesta precisamente manejando su carro, su Ford Mustang clásico. Mientras lo lavaba, escuchó que el estéreo, que era el estéreo antiguo, el estéreo clásico de este automóvil, se encendió por sí solo y comenzó a sintonizar varias estaciones. Esto lo tomó por sorpresa, ya que ningún autoestéreo, aun siendo moderno, hace esto. No se enciende solo y tampoco cambia de estación por estación. Algo raro había en todo esto. Finalmente abrió la puerta, ingresó al auto y apagó ese estéreo, que había subido el volumen al máximo. ¡Qué raro! Nunca me había pasado algo así. Bueno, qué cosas tan raras. Enrique apagó el estéreo y dio por terminado esto. Finalmente esa noche se fue a la fiesta a bordo de su auto Ford Mustang clásico. Y cuando llegó fue la sensación de todos sus amigos. ¡Wow! ¡Qué padre automóvil! ¿A poco es tuyo? ¿En serio es tuyo? ¡Wow! A ver qué día me lo prestas. Sus amigos le demostraban su alegría por saber que por fin Enrique había comprado el automóvil que siempre había soñado, ya que desde la universidad le comentaba a ellos que su carro favorito era precisamente este, y que ahora que lo tenía, obviamente sus amigos compartían su alegría, su felicidad. Días después, cuando él manejaba ya de regreso a su casa por la noche, cruzó una avenida larga. Serían alrededor de las 12:30 de la madrugada. A esa hora ya no había muchos carros. A la distancia llegó a ver un auto que andaba por ahí, pero a esa hora de la madrugada muy pocas personas circulan por esta avenida, ya que es sumamente peligrosa. Mientras Enrique manejaba, sintió de repente que alguien se le había subido al automóvil. Sintió el peso como cuando una persona se sube a tu carro. En ese momento no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Él miró por el espejo retrovisor y no vio a nadie. Sintió que algo o alguien estaba justamente a su lado y de hecho vio de reojo cómo el asiento del copiloto se hundió un instante, como si alguien se hubiera sentado en él. Enrique venía de una fiesta. Traía algunos tragos de alcohol encima, así que él creyó que se trataba de su borrachera y no le dio mayor importancia. Y entonces sucedió algo completamente inesperado. Mientras manejaba, sintió que alguien se apoderó del volante. Se apoderó e intentó girar hacia la derecha cuando tenía que girar a la izquierda. Enrique sintió que unas manos huesudas estaban tratando de quitarle el volante, el control del volante. Y él no comprendía qué estaba pasando. No podía ver nada. No había nada ahí, pero sentía que unas manos huesudas lo estaban golpeando para quitarle el volante. Finalmente él lo que hizo fue frenar bruscamente y también utilizó el freno de mano. Una vez que el auto se detuvo, él se bajó. No sabía qué había sucedido. ¿Qué estaba pasando? ¿Sería producto del alcohol? ¿Sería producto de su imaginación?
No sabía cómo explicar esto, pero por primera vez en su vida había sentido miedo al estar detrás de un volante. Él siempre había sido precavido al manejar. Cuando su padre le prestaba su automóvil, lo manejaba con mucho cuidado. Nunca manejaba a más de 80 kilómetros por hora. No sabía qué estaba pasando. Se acercó, pues para ver si había alguien dentro, y vio que del asiento del copiloto, nuevamente, se veía que alguien se había sentado en él. Y también el estéreo, que hace un momento estaba apagado, nuevamente se había encendido y estaba cambiando de estación, hasta que se quedó en una estación de rock, y en ese momento se subió el volumen al máximo. Enrique veía todo esto y no comprendía quién o qué era el que estaba manipulando esto. ¿Quién podría ser el que estaba manejando la radio? ¿Quién lo estaba retando o quién pretendía intimidarlo? Finalmente Enrique se armó de valor, ingresó a su auto y dijo: seas quien seas, a mí no me vas a intimidar, así que vete al carajo. Este es mi carro. ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! Dicho esto, apagó el estéreo, volvió a encender el carro y se fue a su casa. Ya manejó sin contratiempos. Esa madrugada, Enrique estaba tan confundido que prefirió dejar el carro en la calle. Así es, una locura en esta Ciudad de México. Dejar un Ford Mustang a la intemperie en la calle es tanto como decir: ¡Hey! ¡Hey, amigo ladrón! ¡Róbatelo! Quiero que te lo lleves. Pero no, desafortunadamente para él esto no ocurrió. Nadie se robó su carro. Y sí, escuchaste bien. Desafortunadamente para Enrique, nadie se llevó ese auto. Las cosas se fueron tranquilizando poco a poco. Pasaron varios días sin contratiempos. En una ocasión, Enrique visitó a unos amigos que tenía tiempo que no los veía. Y ellos, obviamente felices porque Enrique por fin había hecho su sueño realidad: tener el Ford Mustang clásico que tanto anhelaba. Se tomaba una foto de recuerdo y el carro detrás de ellos. Enrique se fue a su casa y nuevamente nada extraño sucedió. Los amigos se compartieron las fotografías vía WhatsApp, y al momento en que Enrique abrió una de las fotografías, no podía creer lo que estaba viendo. Atrás de ellos estaba el auto, ese Ford Mustang increíble que había comprado, pero algo no estaba bien en esta imagen, y es que dentro del Ford Mustang se veía que había una persona sentada en el asiento del copiloto. Así es, se lograba ver la silueta de una mujer. No se le apreciaba bien el rostro, pero su cabello largo, la cara fina, el cuerpo delgado, no había la menor duda. Se trataba de una mujer que estaba en el asiento del copiloto. Y esto obviamente era imposible, ya que al momento de tomarse la foto, nadie, absolutamente nadie, ninguna mujer, estaba dentro del carro. Y esto se lo hicieron ver sus amigos. Oye, ¿te das cuenta de lo curioso de esta foto? Sí, se ve como si hubiera una mujer dentro, ¿verdad? Sí, pensé que ya estaba alucinando, pero qué bueno que tú también lo ves. Oye, ¿y de quién se tratará?, le preguntaron a Enrique, y Enrique no supo qué contestar. A partir de ese momento, Enrique sentía miedo de meterse a su carro, aunque sea para limpiarlo o para moverlo. Aún así, sabía que no podría hacer otra cosa que manejarlo, no tenía otro medio de transporte. Con su carro se iba al trabajo, se iba a visitar a sus papás, se iba a todos lados. Trataba de olvidar esta situación, pero alguien, evidentemente la persona que habitaba dentro de este auto, se encargó de recordárselo y de la peor manera. Enrique de repente llegaba
a percibir el aroma de un perfume femenino. Y para él era sumamente extraño porque ninguna mujer se subía a su automóvil. Y en segundo lugar, ese perfume cada vez se olía más y más fuerte. ¿De dónde viene ese perfume? ¿Por qué huele ese perfume de mujer dentro del auto? Si yo no he subido a nadie y dentro del auto no tengo ningún perfume de mujer. ¿De dónde viene ese perfume? ¿De dónde? Enrique, a raíz de todo esto, hizo lo que cualquier persona podría haber hecho: bendecir el auto. Así es. Un domingo acudió a misa y cuando terminó el sacerdote de oficiarla, le preguntó que si podía bendecir su auto. El padre aceptó, dijo que con todo gusto lo haría, y así lo hizo. Bendijo el automóvil y el sacerdote le dijo: ¡Wow, hijo! Oye, qué hermoso auto tienes. Ojalá que te pueda durar toda tu vida. Espero que sí, padre. Ojalá que así sea. Enrique se fue de la iglesia y se fue más tranquilo, ya que algo inexplicablemente había sucedido. Sentía que el auto estaba más ligero. No podía explicarlo, pero se sentía más a gusto, más tranquilo, más sereno. Pero al día siguiente todo cambió. Durante la madrugada, aproximadamente a las 3 de la madrugada, y estando el auto ya en su cochera, se encendió la radio nuevamente y a todo volumen. Esto obviamente despertó a Enrique, porque también el claxon sonaba insistentemente. La radio, las bocinas, todo sonaba de una forma muy escandalosa, más de lo habitual. Esto obviamente despertó a Enrique y bajó corriendo para ver qué sucedía. ¿Alguien trataba de robárselo? ¿Qué era lo que estaba pasando? No sabía, pero en ese momento Enrique vio algo que lo llenó de terror. Dentro del auto, en el asiento del copiloto, estaba esa mujer, esa misma mujer que habían visto en la fotografía. Lo miraba ahora fijamente y en su rostro se veía una cara de odio. Enrique, en cuanto la vio, se echó a correr. Se metió a su casa y cerró la puerta. Con mucho miedo se asomaba por la ventana por si acaso esa mujer salía o si esa mujer estaba afuera tratando de hacerle daño, pero no estaba. Enrique solamente comenzó a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Y en ese momento las cosas se calmaron. Así como todo había iniciado, se detuvo todo. Inexplicable para él. Enrique ya había tomado una decisión. ¿Qué caso tenía tener el auto de sus sueños si este auto le estaba provocando pesadillas? Y estaba teniendo esta horrible aparición de una mujer con un semblante pálido, horrible, con una mueca de odio, de dolor al mismo tiempo en su rostro. No valía la pena tener este auto. Así que Enrique se lo llevaría nuevamente a su amigo, a ese amigo del lote de autos, y se lo ofrecería a un excelente precio. Su amigo no podría rechazar la oferta. Enrique estaba dispuesto a cambiar ese Ford Mustang por cualquier carro que no fuera este. Así que el día siguiente, a eso de las 4 de la tarde, Enrique subió a su Ford Mustang, que ahora lucía nuevamente tranquilo y en paz. La mujer había desaparecido. Enrique se dirigía hacia el lote de autos de su amigo, cuando de repente, y de la nada, algo o alguien pisó el acelerador hasta el fondo. El auto, obviamente, de 80 kilómetros por hora subió a 100, a 110, a 120, y Enrique, por más que frenaba, no se detenía el auto. Sentía cómo esas manos huesudas peleaba contra las de él para sujetar el volante, para tener el control del auto. Y finalmente ocurrió lo inevitable.
Un tráiler venía de frente y sí, ese Ford Mustang se impactó contra el tráiler. Fue un choque horrible. Este choque obviamente fue desastroso. Ese Ford Mustang quedó destruido y Enrique en el hospital, gravemente herido, peleando por su vida. Varios días después, Enrique despertó, salió de su coma. Lamentablemente había perdido una pierna y el amigo que le había vendido el carro fue a visitarlo al hospital. Enrique le platicó por fin todo lo que había sucedido. Le dijo que esa tarde se dirigía hacia su lote de autos para entregárselo, que ya no lo quería. Y entonces el amigo le tuvo que confesar algo que no pensó que fuera importante comentarle. Y es que en ese automóvil, en ese Ford Mustang, habían fallecido 2 personas. El que iba manejando y la persona que lo acompañaba en ese momento, que era su esposa. Una mujer con problemas, con trastornos mentales, que aseguraba que su esposo la era infiel. Y en una noche que discutieron mientras él manejaba, la señora tomó el volante y provocó un accidente. Ese accidente fatal en el que los 2 murieron. Ese auto había quedado todo destruido, pero pudieron reconstruirlo y lo vendieron. Y así es. Quien terminó comprándolo fue Enrique sin saber que esto sería algo trágico para su vida.